Buenas, buenas, equipo, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, bienvenidos. Líderes, cuéntenme cómo les ha ido con las actividades de esta semana. Veo muchas entregas pendientes, ¿eh? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Hola, Darling. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar. Bien, líderes, le comentaba que cómo les ha ido con las entregas de esta semana. Si tienen alguna duda sobre los puntos que vimos en la semana pasada. Bien, entonces, vamos a ver cómo está esto. Se ha mejorado un poquito porque lo estuvimos trabajando la parte, algunas evaluaciones. Entonces veo que todavía hay muchas entregas pendientes. Les pido por favor avanzar con esto eh, para, para que no se nos retrasen todas las actividades. Bien, van a ser 5 unidades que vamos a estar trabajando y estamos a tiempo. Bien. Señores, no sé si se han podido percatar, desde el día de ayer hemos habilitado la unidad 2, con la cual pretendemos concluir la parte básica, la parte de nivelación del tema del uso de la plataforma como tal, en el caso de PowerPoint. La unidad 2 está compuesta por una guía, tenemos algunas instrucciones sobre la creación de diagramas, tenemos un foro de socialización y también vamos a estar viendo algunas herramientas de Smart Art que también estuvimos viendo la semana pasada, pero que ahora pretendemos profundizar un poquito más. Bien, en esta unidad aquí les presento la guía. Esta guía tiene unas 47 páginas y profundiza mucho más sobre los conceptos de inserción de imágenes, inserción de objetos y todos esos tópicos de interés que, como ustedes saben, en el caso de PowerPoint, todo se maneja con objetos. Un texto es un objeto, un gráfico, una imagen es un objeto, una tabla es un objeto, gráfico de barra es un objeto, un Smart Art es un objeto, un Word Art es un objeto, y así cada uno de esas figuras podemos introducirla como un objeto. ¿Bien? Entonces, aquí se muestran todas las características básicas a la hora del menú flotante, cómo interactuar, si tenemos que recortar alguna imagen, eso también lo vamos a estar viendo el día de hoy. Los diferentes estilos de imágenes, de formas, de animación, de lo que se le llama también lo que son la transmisión entre una y otra diapositiva, transición, perdón, entre una y otra diapositiva. Y todos esos conceptos los vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, entonces, ya por acá tenemos lo que es el concepto de cómo crear un diagrama de flujo, en este caso, utilizando las herramientas de PowerPoint. Les vamos a compartir aquí, les compartimos aquí este pequeño audiovisual para que profundicen un poco más sobre estos conocimientos. Puesto que la práctica de esta semana incluye, adicional a ello, el tema de lo que son Smart Art y agregar algunas tablas, gráficos y demás. ¿Sí? Entonces es importante avanzar en este sentido.
En lo que es el foro, vamos a debatir sobre las pestañas de insertar que se encuentran en el Smart Art, la herramienta que utilizaríamos para hacer un organigrama. Aquí hay algunos tópicos de discusión que es importante que participen. En esta actividad, en esta unidad, vamos a manejar un foro de 20 puntos y 2 actividades prácticas de 40 puntos cada uno. Entonces, la puntuación aquí está un poquito más distribuida que en la unidad anterior, pero es importante realizar los aportes. Entonces, recuerden siempre participar en los foros. Y ya en este audiovisual que tenemos por acá, profundizamos un poquito más en el tema del Smart Art, en el cual se va a ir mostrando paso a paso el uso del mismo. Y vamos a utilizar esos conocimientos para trabajar la práctica 2 de esta unidad, que es la que vamos a trabajar con esos puntos. Bien, entonces profundizando ya en cuanto a las actividades, aquí tenemos 2 actividades prácticas que vamos a estar trabajando. La primera es esta que está por acá, en la cual vamos a ir profundizando sobre algunos aspectos que no conocemos todavía de PowerPoint, que no hemos visto todavía en este curso de PowerPoint, y la idea es ver. Vamos a ejecutar la herramienta por acá. Bien. Aquí tengo la interfaz y vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo por acá. Por acá nos pide que debemos realizar una presentación, desarrollar una presentación en PowerPoint con los siguientes criterios. Debe tener 2 diapositivas. Bien. En esas diapositivas usted va a desarrollar el tema de la música, va a hacer su investigación, y vamos a colocar imágenes, en este caso, en cada diapositiva. Luego, vamos a colocar un efecto de transición entre una diapositiva y otra, y debemos escoger el efecto que deseemos, en este caso, para la transición. Para lo que son las imágenes de cada diapositiva o los objetos, que no necesariamente tienen que ser imágenes. A cada objeto yo puedo agregarle una animación. Y en ese escenario, al objeto número 1, o imagen número 1, si deciden solamente insertar imagen, voy a agregarle el efecto aparecer, al número 2, el desvanecer, y así sucesivamente. Estos son efectos de entrada, y más adelante vamos a estar viendo los diferentes tipos de efectos que podemos utilizar. Esta actividad tiene un valor de 40 puntos. Entonces, deben enfocarse bien en el tema de las imágenes que van a colocar, el texto, cómo lo van a colocar, y toda la actividad que vamos a estar viendo en el proceso. ¿Bien? Entonces, inicialmente lo primero que vamos a trabajar es las imágenes. Yo ayer estuve trabajando con el grupo de los jóvenes. Vimos algunas imágenes que descargamos, pero vamos a hacer la búsqueda nuevamente. Vamos a buscar la música. Música puede ser, imágenes, ya esto lo hemos visto anteriormente. Y debemos de tomar en cuenta varios aspectos antes de iniciar. Lo primero es qué color de fondo yo voy a tomar. Bien, si estoy viendo aquí algunas de estas imágenes, yo podría decir, bueno, me gusta esta o me gusta otra imagen, y aquí podría tomar alguna también de estas. Entonces, dependiendo del color que yo vaya a tomar de fondo, debo también de buscar imágenes que no rompan tanto con esa armonía, bien, del color que vaya a utilizar. Es bien importante recordarles aquí la parte de los píxeles. Es importante también trabajar esa parte, de tenerlo pendiente. ¿Bien? Si quieren trabajar un color neutro, les recomiendo mucho el blanco, puesto que ese tipo de color puede con facilidad penetrar en cualquiera de los ambientes. Bien, entonces aquí tomar en consideración esta parte de los píxeles también. Entonces vamos a
elegir alguno, déjenme ver a ver cuál me gusta. Este está bonito. Aquí yo puedo elegir título. A este objeto yo puedo darle el formato que desee. Puedo cambiarle por acá y ubicarlo por acá. Estas guías siempre me indican cómo yo centralizar todo. Entonces es importante esa parte de que todo esté bien centradito. También podemos por acá ajustar lo que es el formato del background. Pues en dado caso, bueno, ya voy a trabajar con esta imagen que estuve viendo por acá. Voy a copiar. Vamos a ver si entra bien en el juego. Veo que entra muy bien. Y la idea básicamente es que se muestre algo así, o sea, que no se vea como tan disruptiva. O sea, caso. Ni siquiera tendría que usar algún difuminado porque realmente no tiene tanto sentido. ¿Bien? Entonces, este tipo de imágenes, voy a utilizar una con difuminado para que así ustedes puedan ver la diferencia. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí yo les voy a decir que va a ser un estilo normal, este estilo que tengo acá. Pero, por ejemplo, bien, entonces, ahora si yo utilizo, por ejemplo, otra, me gustó mucho una de una chica que tenía por aquí, esta. Si la copio, esta por ejemplo. Si se fijan, aunque hace un contraste muy interesante, uno con otro, bien. Y de hecho la imagen tiene un efecto. Si se fijan, la imagen tiene un efecto como blanco por acá y un negro por acá, y ya al borde. Esta hace muy buen contraste con el fondo que estamos utilizando. Pero aquí, en el menú flotante de la imagen, yo puedo manejar aquí todo lo que es algunos efectos que me permite colocar. Por ejemplo, este que tiene los bordes ovalados y me crea como un efecto espejo aquí debajo. Ustedes ven qué chulo. O sea, yo puedo manejar todo esto. Este tiene como una pequeña sombra aquí debajo y en el lado derecho. Todo esto son formatos que yo puedo darle a las imágenes para que no se vean como tan descargadas de internet. Bien, o sea, como tiene una personalización. Entonces, podemos utilizarlo de esta forma. También aquí tenemos otros efectos que podríamos agregarle, ¿sí? Dependiendo de ahí del gusto o de la temática que estemos utilizando. Podemos también jugar con esto. Que ya cada uno de ustedes ahí irán probando. La idea es esa, que vayan probando y vayan viendo las diferentes opciones. ¿Bien? Entonces, aquí ya tenemos la primera hoja. En la segunda hoja podríamos fácilmente, no sé, copiarla o así aquí debajo decirle, por ejemplo, duplicate slide. La diferencia entre copiar y duplicar, por ejemplo, si aquí yo le hubiese colocado, background, colocarle un background. Yo tengo diferentes colores de background. ¿Okay? Puedo colocarle, por ejemplo, sólido, colocarle solamente un color. Cuadra mucho, bueno, algo así, porque me gusta más el blanco. Pero bueno, la idea es que acá podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, yo voy a dejar este color, puesto que quiero mostrarles, vamos a hacer algo, porque quiero mostrarles algunas funcionalidades que quizás el blanco no nos ayude. Voy a colocar, vamos a hacer lo inverso. Vamos a colocar
a trabajar con las letras en blanco, y quizás vamos a probarlo un poquito más oscuro, algo así, exacto. Un poquito más. Podría ser. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo diferentes colores. Y yo puedo también aquí hacer ajustes. Bien, si lo quiero, por ejemplo, con un difuminado, puedo hacer con un difuminado. Estos son los colores y este es el difuminado que va a tomar. Por ejemplo, si yo quiero hacer este, se vería de esta forma. Si quiero bajar el negro un poquito más, miren aquí cómo yo puedo hacer esos ajustes. Si quiero, bueno, a diferentes niveles puedo ir haciendo el ajuste para que no se vea como tan quizás algo así. Bien, entonces, si quizás hacemos una búsqueda de, vamos a decir, aquí yo quiero hacer una búsqueda de algún texto aquí que me defina la música, por ejemplo. Vamos a buscar brevemente. Que el mismo que había buscado ayer, vamos a utilizar ese mismo, que es este, la música, y una breve definición. Es el arte, hasta acá, este pequeño párrafo. Vamos a tomarlo. Y así como yo inserté, recuerden lo que le dije anteriormente, tenemos aquí un objeto tipo imagen, tenemos acá un objeto tipo texto, aquí yo puedo agregar otro objeto tipo texto acá en el insert text box, ¿bien? Yo puedo insertarlo y básicamente aquí pegar ese contenido, perdón. Vamos a hacer un pegado de datos un poquito diferente. Si yo me coloco acá y le digo pegar, miren cómo él me trae los enlaces. Bien, entonces, en este escenario yo voy a hacer un pegado de solamente el texto. Solamente el texto. Y keep the text only. Y ya acá yo puedo jugar con este texto en cuanto al formato. Bien, puedo alinearlo con la imagen que ya yo tengo. Ese que hay acá, vamos a ver. Vamos a cambiarle un poquito el tamaño, ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerle negrita, negrita. Algo así. Pero si se fijan, aquí tenemos algo que se está tragando la imagen. Bien, lo ven aquí. No se está viendo. Entonces, tengo que hacer varias cosas. O cambiarle la imagen, el texto, el color al texto. Puede ser una opción. Otra opción podría ser yo colocar al fondo de este objeto un color sólido. Bien. Si se fijan aquí, yo tengo el objeto. En el fondo de ese objeto, yo tengo un fondo que es este. Y a la vez puedo cambiar el color del texto, más no del objeto. ¿Bien? Entonces, puedo jugar con esto. Pero quizás aquí yo rompo un poco la temática del tema del borde aquí ovalado. ¿Bien? Entonces, por esa razón, a mí no me agrada esa idea y yo prefiero mejor dejar el fondo en... ver, sin, así, sin relleno, ¿bien? El objeto sin relleno. Y aquí en lugar de tener eso, ese relleno, porque esto es totalmente cuadrado, yo podría aquí, por ejemplo, insertar una forma como estas que están acá, que ya, por ejemplo, quizás esta sí tiene un fondo, un ovalado ya muy similar al anterior. Y si se fijan aquí tengo dos objetos, ¿bien? Tengo la forma y el objeto encima. Y el texto detrás. Aquí yo puedo decirle enviar detrás y ya miren aquí donde yo puedo posicionar ese texto quizás, alinearlo un poquito más, así. Y acá yo podría incluso trabajar con la alineación. Tengo aquí a home y aquí puedo alinear ese texto para que no se vea como tan cortante acá. Le digo aquí justificar, lo tengo.
Y ya a este objeto, si yo puedo darle un colorcito un poquito más cercano a lo que andamos buscando, para que no rompa con lo que estamos haciendo el color y demás. Algo así. Claro, quizás el idioma, estas letras que no son tan relacionadas a nuestro español, quizás lo hacen ver un poquito extraño. Pero esta es la idea. O quizás podríamos aquí tener pequeñas enumeraciones que fuéramos a identificar. Entonces, ¿por qué decidí hacerlo de esta forma? El tema del fondo. Que si aquí, quería mostrarle esto, si hago un copy y aquí hago un paste de esa diapositiva, miren lo que pasa. Se pierden algunas funciones. ¿Sí? ¿Ven? Se perdieron algunas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí yo hago un clic derecho y utilizo el duplicate slide, él automáticamente me hace una réplica exacta de esa diapositiva. De esta manera yo puedo jugar en el contenido y tener una diapositiva tal cual, la primera que me dio mucho trabajo organizar, si fuese el caso. ¿Bien? Entonces, a eso que nos referimos en esta situación. Entonces, ya teniendo aquí diferentes objetos, vamos a agregar unos más por acá. Aquí vamos a colocarle instrumentos musicales, para colocar algunos instrumentos. Y si se fijan ya en la primera diapositiva tenemos un objeto que es la música, tenemos otro que es una imagen, tenemos una forma que está atada a un texto, que es este que está acá, y ya en la otra tenemos un título, y vamos a colocar dos imágenes más aquí, que nos pasemos de una imagen. La idea es que, vamos a ver acá, un segundito, por favor. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra imagen, podemos adaptarla a nuestro formato que ya hemos visto. De hecho, aquí podemos jugar, vamos a eliminar esta, vamos a elegir otra, para tener dos acá. Vamos a buscar un acordeón. Bien, aquí lo tenemos. Bien, aquí hay un punto importante y es que cada una de estas imágenes, aquí yo puedo ver las diferentes formas que tiene, si quiero cambiar el fondo, si lo permite, así sucesivamente. También aquí yo puedo cambiar lo que es el size, el tamaño y la posición. Aquí me indica cuál es el ancho y el alto de la imagen y la posición también. Entonces, por lo regular está relacionado. Si aquí yo le digo, por ejemplo, que quiero 10 de altura, ya él automáticamente hace el ajuste para que la imagen no se vea distorsionada. Bien, en ocasiones nosotros hacemos esto y por más que queramos, la imagen no queda de una manera dimensionalmente hablando correcta. Bien, entonces tenemos dos formas de hacerlo, o a través de esta opción para que quede con las dimensiones correctas, o a través de hacerlo por acá, vía diagonal, en estas posiciones diagonales de las esquinas, puesto que cuando yo hago esto, él hace una reducción
significativa de ambos lados, manteniendo ese tamaño de forma escalada, por decirlo así, ¿bien? Entonces, esto también lo puedo aquí aplicarle este formato y este formato, quizás no se lo mucho, pero aquí lo tengo. Bien importante. Entonces, ya una vez que hayamos definido cuáles son los colores que vamos a utilizar para nuestra presentación, cuáles son los tópicos, cuál es el tópico que vamos a desarrollar, las imágenes que vamos a desarrollar y el tema ya desarrollado. Entonces, podemos, ya una vez insertado acá, podemos ir viendo lo que son las animaciones. Estas animaciones, si ustedes se fijan, están apagadas, puesto que solamente se encienden cuando yo selecciono un objeto. Bien. Entonces, una vez yo selecciono el objeto, yo puedo ir seleccionando qué tipo de animación yo quiero colocar. Tenemos animaciones de entrada, animaciones de énfasis para resaltar y animaciones de salida para sacar objetos de la diapositiva. Bien, entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, vamos a ir trabajando esta. Si vemos ahora cómo se muestra la presentación antes de insertar la animación, voy a darle aquí en presentación, podemos ver que inmediatamente entra todo el contenido y luego, si yo le doy a la siguiente diapositiva, se muestra todo el contenido tal cual. Como habíamos hablado en la clase anterior, el efecto sorpresa es interesante, puesto que cuando yo muestro todo el contenido, puede ser que yo esté trabajando el acordeón en la exposición y la persona que está trabajando, que está de aquel lado en el escenario, ya está viendo que vamos a hablar también de piano, por ejemplo. Y quizás eso le da como como decirle así, como ya él sabe de los temas que vamos a trabajar, bien, los temas que vamos a tratar. Y no es un tema de que, y no es una situación de que no queramos que lo vean, bien, sino que en ocasiones, no sé si les ha pasado, estamos debatiendo el tema del acordeón, hay varias preguntas sobre el acordeón, no hemos debatido el tema del piano y surge una pregunta sobre el tema del piano. Pero cuando viene a ver esa pregunta que surge en ese momento, está dentro de la explicación que nosotros vamos a trabajar en la exposición. Bien, entonces ahí nos queda quizás decir, bueno, más adelante lo vamos a tratar, cuestión de agotar primero lo que estamos trabajando y luego entonces pasar al siguiente. Entonces, precisamente eso es lo que buscamos con la animación. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ir dando animación en el orden de la secuencia que yo quiero que se muestren los objetos. Por ejemplo, si aquí yo quiero que aparezca, le digo aquí appear, y aquí me va a poner un número 1. Bien. Si el siguiente objeto que yo quiero que se muestre es esta imagen, entonces aquí yo puedo elegir el siguiente. Claro, apegándonos a los efectos que tenemos por acá en la secuencia, ¿bien? En este escenario tenemos dos objetos. Tenemos un objeto que es la forma y tenemos otro objeto que es el cuadro de texto. Primero vamos a introducir la forma para que sirva como base y luego vamos a insertar el texto. ¿Bien? Voy a elegir otro, no sé, cualquiera de estos que está por acá, elegir este. Y luego entonces el texto, seleccionarlo acá y aquí le colocamos otra animación, puede ser este. Bien, ahí está. Cada una de estas animaciones que nosotros hemos colocado se van a ejecutar, miren aquí como dice, Start on Click. O sea que cada vez que yo hago un clic, se va a colocar una de esas animaciones, una de esas, o la siguiente animación. ¿Sí? Si lo probamos nuevamente, vemos que no se muestra nada, le doy un clic, se muestra, o presiono una tecla, se muestra el primero, luego mostramos la imagen, luego mostramos la forma y por último mostramos el texto. Ya si le damos a siguiente, como la otra no tiene ninguna animación, se muestra completo. Punto importante. Si se fijan, hemos tenido que dar 4 clics para mostrar el contenido completo. Si tuviésemos también que dar 4 clics para que salieran todos esos contenidos y luego ir a la siguiente página, les aseguro que ya en la quinta diapositiva van a estar cansados de hacerlo. Bien, entonces es importante que las salidas de los objetos o utilizarla en momentos específicos, no siempre, o automatizarla para que salgan de manera automática. ¿Sí?
Entonces, hablando de automatización, por ejemplo, yo, si quisiera aquí, que luego de yo dar clic en la forma, automáticamente entre el texto, entonces yo puedo cambiar aquí en el punto 4, que en vez de que sea on click, que sea after the previous. Bien, después del anterior. ¿Cuál es la anterior? La 3. Digo acá, ya el aquí está configurado. Mira aquí donde cambió al 3, que después de este entonces va a pasar eso. Vamos a ver cómo funciona. Hago un clic, se muestra la música, hago otro clic, se muestra la imagen, y cuando muestro el, entonces ahí automáticamente viene el texto. ¿Ven? Entonces yo puedo jugar con las animaciones y puedo indicar cuáles yo quiero que entren y cómo yo quiero que entren. ¿Sí? Si se fijan, aquí está after. Aquí yo voy a determinar la duración de la duración para que entre esa animación o ese objeto en segundos. Aquí le digo que entre en 2 segundos. Eso lo puedo modificar. Y el delay es el tiempo que yo quiero que dure en pantalla. Si en dado caso tengo automatizado que luego salga, entonces él automáticamente acá va a durar un tiempo, el que yo le indique aquí, y luego va a ejecutar la siguiente acción. Para ver cuáles acciones tenemos colocadas, podemos aquí ver el Animation Panel, el cual nos muestra acá la secuencia. Y yo puedo directamente desde acá probar. Me coloco aquí en el primer objeto y le doy a play y puedo ver si la necesidad de darle a presentación, cómo se va a ir ejecutando la animación. Bien. Entonces, por ejemplo, si ya luego de que se muestra esto, yo quiero que él salga automáticamente de una manera por todo lo alto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir aquí, si yo acá cambio la animación y le digo que va a ser, por ejemplo, esta, miren lo que él hizo. Él me sustituyó la entrada por la salida. No me agregó la salida, él me la sustituyó. ¿Ves? Entonces, vamos a cambiarlo otra vez acá y le coloco esta. Bien, ya aquí él me lo agregó nuevamente. Y si quiero volver a decirle que se ejecute el anterior, antes que el anterior, después del anterior, perdón, aquí le digo otra vez. Y ya miren aquí. Miren la diferencia en el panel de animación. Por ejemplo, si yo la coloco acá, que sea on click, quiere decir, miren aquí cómo funciona, que después que finaliza esta, inicia la siguiente. Bien, pero cuando yo le digo aquí que es luego de esa, él lo ve como una secuencia de la anterior. Bueno, así él lo lee PowerPoint. Bien, entonces, aquí yo tengo ya el admin panel. Entonces ahora si yo quiero agregar las salidas, puedo decirle aquí, selecciono este, y aquí puedo agregar las animaciones. Bien, si yo quiero, por ejemplo, aquí decirle, tú vas a salir de esta forma, miren aquí donde me la agregó luego de la 3, la 4 de salida. Entonces ya aquí yo le puedo decir, como quiero que salga de manera automática, previo al anterior, después del anterior, voy a hacer lo mismo con la forma, voy a agregarle una salida a la forma, y ya de esta forma, él, de esta forma, automáticamente va a ir saliendo sin la necesidad de yo estar dándole clic. Bueno, para una capacitación, nos dice Ginel, ¿cuál animación usted recomienda se utilice para una presentación formal para capacitación? ¿Y si es recomendable usarlas en cada slide o solo en algunos en específico? Bueno, las que más a mí me agradan son estas, la del fly in, la del float y esta del fade. Estas son las que más me gustan, estas tres de acá. La de aparecer también es buena. No es, todo va a depender de cómo queremos nosotros trabajar el ambiente de la presentación. ¿Eh? Si queremos ir trabajándolo paso a paso, la animación de entrada sí, yo se la recomiendo, puesto que usted tiene un dominio completo del escenario. Bien,
Cuando usted muestra todo el contenido, pasa lo que hablamos ahorita. Entonces, sí, lo que no les recomiendo es jugar con las animaciones. O sea, que en este caso estamos eligiendo varias al azar, pero sí es recomendarles utilizar como una específica o por lo menos no más de 3. Bien, para la presentación completa. Para que así no se vea como un círculo. Salta de este lado, luego da una vuelta y maroma del otro lado, aparece del otro. No. Vamos a mantener una armonía dentro de cuáles son esas animaciones que vamos a utilizar, tanto de entrada como salida. O si no vamos a utilizar salida, también eso puede ser, por supuesto que sí. Vas a utilizar una transición entre una diapositiva y otra, quizás una animación de salida está de más. Pero en este escenario tenemos que mostrarla, puesto que la idea es que ustedes aprendan cómo utilizar cada una de las opciones y ya en la práctica o en la realidad, ustedes ya pongan en práctica esos conocimientos. Entonces, vamos a ver cómo se ejecutaría esto hasta el momento. Aquí yo puedo ir viendo cómo se va a ejecutar, se muestra el texto, luego se va este, y este no se ha ido. Entonces, este vamos a agregarle cualquiera de estos que va a salir. Y vamos a decirle también que se va con la anterior. Y por último, la música. Igual podemos jugar con el énfasis, ¿eh? No hemos trabajado el énfasis. Por ejemplo, si aquí a esta, yo le digo, vamos a agregarle un énfasis. Vamos a ver cómo funciona. Me gustó. Vamos a agregarle aquí énfasis. Agregué donde no era. Perfecto. Este énfasis yo lo tengo acá, ¿verdad? Lo agregué luego del proceso. Entonces, aquí yo podría moverla y colocarla donde yo quiero el énfasis. Por ejemplo, yo sé que esa es la imagen 2, que es esta picture que tengo acá. Entonces, yo puedo mover esto y decir, bueno, mira, tú se va a ejecutar. Después que se muestre la imagen, vas a hacer el énfasis y luego entonces vas a mostrar la forma y luego el texto. Entonces, aquí yo puedo jugar con el panel de animación, ¿ven? Para que haga todo ese proceso y así él se va ejecutando automáticamente. Bien. Entonces, si lo llevamos a la práctica, ya en vivo, por ejemplo, aquí doy un clic, muestro esto, doy otro clic, aquí se muestra el texto, con las manos acá, se va solo, se fue solo, se fue solo. ¿Bien? Ya para lo que es la transición, yo también pudiera, por ejemplo, acá, insertar una transición. Aquí tenemos muchas transiciones, todas estas que están acá son transiciones que podemos utilizar. Y, por ejemplo, podemos utilizar cortina para que se vea de esta forma. Podemos acá insertar algún disolver, algo así, más o menos. Hay diferentes diapositivas. Aquí se representan con estas estrellas, las animaciones y las diapositivas, debajo del número de la diapositiva. Entonces, adicional a ello, yo puedo colocar también un sonido, el cual se va a ejecutar, de esto que está acá. Cuando entra la diapositiva, la duración del mismo yo lo puedo colocar acá. Y si quiero aplicarlo a todas las diapositivas, también lo puedo aplicar. Bien. Ya la parte de avanzar el slide a la próxima lo puedo hacer con un clic o lo puedo hacer después de un tiempo. Bien. Esta parte de yo colocar de manera automática tanto las diapositivas como los objetos
Si se fijan en la entrada de los objetos, yo lo coloqué de manera manual y en la salida lo coloqué automático. Es bien delicado, puesto que si usted coloca de manera automática que se vaya mostrando los objetos y en el proceso de la explicación hay una persona que le hace una pregunta y usted no contempló ese tiempo de esa pregunta en el tiempo que va a durar el objeto, entonces se le va a ir delante la presentación de manera automática. Pero si hacemos lo contrario y contemplamos un tiempo y en ese tiempo no nos hacen preguntas, entonces vamos a esperar a que pase la siguiente diapositiva. Bien, entonces, por eso casi siempre, aunque tiene la función de que se pueda hacer automático, PowerPoint, en este caso, lo que hacemos es que hacemos la entrada de manera manual y la salida la hacemos de manera automática. Bueno, quizás ustedes no escuchen el sonido porque no estoy compartiendo con ustedes, pero y aquí vamos entrando. Ahí va sola ya. Bien, así tenemos varios tipos de sonidos que podemos utilizar acá. Y también podemos colocar aquí el avance. Si lo quiero que sea automático, le coloco aquí after y le indico aquí los segundos. Luego de cuántos segundos yo quiero que ella automáticamente pase a la siguiente diapositiva. Bien, la transición. Así funcionaría esto. Entonces, ya luego por acá tenemos, ya vimos el panel de animación, vimos esta parte. Aquí vemos las diferentes opciones de visualización de las diapositivas, que también va mucho de la mano con esta opción aquí del view y del review, perdón. Aquí vamos a ver en la parte de record, podemos hacer grabaciones, o sea, cuando yo estoy haciendo la presentación, podemos ir mostrando el contenido de la presentación en el orden y la secuencia, y desde el inicio yo puedo hacer una grabación e ir haciendo la presentación, e incluso puedo agregar el audio desde el micrófono de mi computador con la explicación que está haciendo en el momento. Puedo incluir imagen de mi pantalla, de mi cámara. En este momento quizás no se va a mostrar porque la estoy mostrando a ustedes por Zoom. Y puedo ir grabando todo esto como si fuese un video. Cuestión de que ya cuando termine la charla, yo puedo exportarlo a un video y ese video se guarda en MP4 en el folder que yo indique acá, y cuando le doy exportar se va a guardar ese video. De esa forma yo puedo guardar eso como video y luego compartirlo con los participantes. Son opciones que tiene PowerPoint en las opciones de grabación. Puedo grabar desde un slide específico o desde el inicio si quiero, y puedo utilizar la parte de la cámara y el audio así sucesivamente. Ya por acá tenemos la parte de lo que son las revisión de la ortografía del texto. Aquí también podemos modificar lo que es el idioma del diccionario. Por lo regular está en inglés o en el idioma en el cual tengamos la aplicación. Como tenemos inglés y español, aquí lo tengo, pero predeterminado está la que esté activa en el momento. Cuando cambie en español también sube aquí arriba en el lenguaje de lo que es la verificación de la, en este caso, la gramática, ¿bien? Entonces, y la ortografía. Entonces, ya con esto podemos ir viendo el contenido. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Aclaración? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, miren lo que tenemos. Ya deben hacer las entregas en esta semana de estas actividades que hemos visto el día de hoy. Aquí tengo un foro de dudas, por si en dado caso tienen alguna. También estamos por el grupo de WhatsApp.
partir de mañana van a tener aquí ya en la grabación de nuestro encuentro de hoy. Y vamos a trabajar con esta entrega hasta el 10 de noviembre. Bien. Voy a trabajar con lo pendiente de la unidad 1 de las entregas fuera de fecha. Y ya a partir de la semana próxima vamos a estar viendo la unidad 3 en adelante. Ya terminamos la nivelación, ya vamos a profundizar un poquito más en funciones avanzadas de creación de contenido, de búsqueda de contenido para hacer esto un poquito más animado. Bien, entonces nos mantenemos en contacto, seguimos en contacto. De mi parte, un placer estar con ustedes hoy. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Bye.